Hola a todos, estas son las 10ª jornadas de investigación en administración del CIE. Yo soy la doctora Elia Domínguez Tobar, de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada, y les vengo a hablar sobre el principio de corresponsabilidad, una evolución de la formación. El contenido de la disertación, planteamiento del problema, objetivos de la investigación, metodología, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Venezuela en el horizonte histórico, tras la guerra de independencia y separada de la Gran Colombia, instituyó un sistema republicano con la Constitución de 1830, misma con la que adquiere un Estado de Derecho, bajo un mismo pacto de asociación política para su común utilidad. Dicho modelo democrático adoptado fue representativo, que incluyó las trías políticas que supuso el equilibrio de poder, fundado en un sistema de gobernanza, con una serie de controles, pesos y contrapesos, a saber, los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, ejercidos por órganos distintos, autónomos e independientes entre sí. Cuestión que conservó más o menos igual hasta la Constitución de 1947, que transformó a Venezuela en un Estado social de derecho, que se mantuvo vigente hasta la Constitución de 1961. Cabe señalar que en el derecho a la información o la transparencia, consecuencia del modelo democrático en Venezuela, él aparece gradualmente en el horizonte político en el proceso anual de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo al Parlamento, sobre su quehacer administrativo como rasgo secuencial en el tiempo. Así, ulterior a la muerte del general Gómez, ya ubicados en el siglo XX, vendría con firmeza la idea de rendición de cuentas y transparencia en el manejo de los recursos del Estado, y la figura de la Contraloría General de la Nación aparece decididamente en la escena política del país para el año de 1938, cuya génesis la encontramos en la Contaduría General de Hacienda de 1918. Ahora nos referimos al quehacer de la participación ciudadana como fundamento del autogobierno, y es una figura política de reciente data, surgida en Venezuela hacia finales de la década de los 80 del siglo XX. La misma fue un rasgo distintivo asociado al poder municipal, introducido al país por la Ley Orgánica del Régimen Municipal de 1988. El referido instrumento jurídico procuró la idea del autogobierno, estableciendo los mecanismos de participación de la comunidad en la conducción de los asuntos locales, agrupados alrededor de la participación política y vecinal en defensa de los bienes municipales. En cuanto a la participación propia en los asuntos vecinales, se limitaba a la colaboración en el quehacer comunitario, previa conformación de las personas en asociaciones de vecinos destinadas a la defensa de intereses colectivos. La investigación indaga en el actual modelo democrático, participativo y protagónico sobre el principio de la corresponsabilidad, porque es un novel arquetipo presente en el texto constitucional de 1999, ocupándose el estudio principalmente de su comprensión desde el par conceptual pueblo-sociedad civil, mirándolo en dos perspectivas: desde la práctica del gobierno abierto, así como de la experiencia política del autogobierno. Se plantea entonces desentramar del modelo republicano actual el enunciado del principio de corresponsabilidad en la búsqueda de su realidad ontológica a partir de la confrontación del rol de la soberanía en el modelo democrático previsto en la Constitución de 1961 frente a la Constitución de 1999. Los objetivos de la investigación comprende los fundamentos ontológicos de la soberanía popular. Interpreta la teleología del sentido de la democracia en el horizonte histórico venezolano y sustenta las lógicas del principio de corresponsabilidad sobre la base de la autodeterminación social prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El esfuerzo investigativo fue de naturaleza cualitativa, para la recolección y procesamiento de los datos,
que fueron organizados bajo la perspectiva heideggeriana, porque la investigación precisamente no responde a una cuestión de linealidad, sino que es recursiva. En esta dirección se desarrollaron los fundamentos ontoepistémicos que orientaron la investigación fundados en la perspectiva fenomenológica hermenéutica. Los resultados emergieron tanto de la comprensión ontológica de la soberanía popular, así como de la interpretación del planteamiento teleológico del modelo democrático en el horizonte histórico venezolano. Dicha tarea intelectual reflexionó sobre el sentido del Estado y el significado del modelo democrático a partir del par conceptual pueblo-sociedad civil, así como el acceso al ejercicio del poder político a través de representantes electos o mediante la participación protagónica del pueblo, cuestión que en el modelo democrático representativo estuvo centrado básicamente en los procesos electorales. La Constitución bolivariana resignifica la soberanía popular al establecer el principio de corresponsabilidad en los artículos 4 y 326 e instituye los medios de participación protagónica del pueblo en el modelo democrático, en lo político, social y económico, conforme a los artículos 5, 6, 62, 66, 70, 140, 141, 161, 182, 197, 294, 299, 308, 315 y 322. El articulado antes mencionado constituye por mandato constitucional el deber de la administración pública, sea nacional, estatal o municipal, al gobierno abierto, a la transparencia y a la rendición de cuentas, y el derecho del pueblo al autogobierno, mediante una participación protagónica corresponsable en el quehacer del Estado, vinculado al desarrollo y a la defensa integral. La comprensión del gobierno abierto y el autogobierno para la Constitución de 1961 enmarca dos figuras diferentes. El gobierno abierto es entendido como transparencia y rendición de cuentas, asunto observado desde la Constitución de 1830, y es un planteamiento que se mantiene hasta la actualidad, referido a la información anual y explicaciones del Poder Ejecutivo al Parlamento sobre el manejo de la hacienda pública. Bajo el paradigma de la Constitución de 1961 y la Ley Orgánica del Régimen Municipal de 1988, el autogobierno es entendido como la gestión de las personas en los asuntos vecinales. Y allí se registra algún protagonismo del pueblo, pero solo con sujeción plena a la gestión parroquial. El marco anterior devela las contradicciones de la participación ciudadana acontecidas en el modelo democrático representativo frente al participativo y protagónico, como el resultado de su teleología, distinguiéndose que en el Estado democrático y social de derecho vigente hasta la Constitución de 1961, su propósito esencial siempre estuvo encaminado a la democracia, a la representación responsable y alternativa, en la alternabilidad del poder político conforme a su artículo 3 y no en el valor del bienestar general. La Constitución de 1999, sus artículos 2, 3 y 4, establecen que Venezuela es un Estado social de derecho y de justicia, cuya finalidad esencial es la defensa y el desarrollo de la persona, así como el respeto a su dignidad, al ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo, mediante la educación y el trabajo, regido por los principios de integridad territorial, corresponsabilidad, solidaridad, concurrencia y cooperación. El quehacer de enunciar al principio de corresponsabilidad nos lleva a desentramar un nuevo paradigma constitucional que plantea las particularidades integradas tanto del gobierno abierto como del autogobierno para el empoderamiento del pueblo. Cuestión que comporta primariamente el asumir la contemporaneidad ontológica de la soberanía popular y la interpretación teleológica de la democracia participativa y protagónica, desde donde se desarrollan y se visualizan las lógicas que enuncian al principio de corresponsabilidad, que empodera al pueblo en una neogobernanza,
otorgándose un espacio para el poder político obediencial. El pueblo debe integrar a un conjunto de transformaciones de las formas republicanas y su interrelación con los diferentes actores sociales, políticos y económicos, contemplando el principio de corresponsabilidad como mecanismo de acceso a participar directamente en la formación, ejecución y control de la gestión pública, facilitado por el artículo 62 y 70 de la Constitución de 1999. Y los medios de participación protagónica en lo político son la elección de cargos públicos, el referéndum constitucional, legislativo, revocatorio y consultivo, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos. En lo socioeconómico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas, incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por valores de mutua cooperación y solidaridad. Todo ello en el interés de facilitar el poder político del pueblo para plantear al gobierno nacional, estado o municipal soluciones conjuntas de desarrollo integral. También el empoderamiento del pueblo le concientiza sobre la obligación del Estado y el deber de la sociedad a facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica. Quiero expresar un agradecimiento a las autoridades de esta casa de estudio y muy especialmente al Centro de Investigaciones y Desarrollo Empresarial que organizaron e hicieron posible esta increíble actividad. Y también a todos ustedes, los participantes. Muchas gracias. Me pueden encontrar en Instagram por @elidomi747 y en elidomi747 @gmail.com.